Bueno, hola a todas. Empezamos con esta segunda mesa del primer día de nuestro congreso de Lesiano. Esta es la mesa de estética trascendental y va a empezar a hablarnos Alejandro Mardones de la Fuente. Alejandro se graduó en Ciencias Políticas y Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente cursa un programa de máster en Estética Contemporánea, aquí también en la COM. Prepara una investigación doctoral centrada en el postestructuralismo francés, la creación de sentido y el fenómeno político de la posverdad. Participa de una vida cultural inquieta, coordinando tanto la primera organización juvenil en el Ateneo de Madrid como el reciente seminario de lectura, nunca sé pronunciarlo, en la UCM. Fuera de la academia disfruta de la literatura a través del relato corto y el microrelato, apareciendo en antologías a nivel nacional. Así que cuando quieras. Me pongo el temporizador, que no es hombre para absolutamente todo, entonces pues, para llevar récord del tiempo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Hoy vengo a presentar algo distinto de lo que he hecho, porque normalmente soy como muy abeja, o sea, solo recolecto información y luego la vomito, solo digo de forma peor lo que gente ha dicho de forma mucho mejor que yo. Esta vez he intentado proponer algo en base a lo que dicen otras personas, ¿no? Entonces voy a intentar presentar un poquito esto. Hoy vengo a hablar de... el título es engañoso, que está en el programa, porque pone el lugar de la máscara en el pensamiento de Deleuze y Guattari. Mentira, porque no me da. Entonces me he quedado con un libro solo, que va a ser 1000 mesetas. 1000 mesetas tiene 15 capítulos, tampoco da, así que me he quedado con un capítulo de 1000 mesetas. Iré haciendo referencia a otras mesetas, ¿no? Un primer mapeo, una primera cartografía de dónde está la máscara en 1000 mesetas, ¿no? Hay varios capítulos donde se menciona este dispositivo, que es la terminología que vamos a usar durante toda esta ponencia, la máscara como dispositivo, como tecnología, como herramienta. Aquí están las dos importantes, las leo rápido y luego dos más que creo que dan también bastante contexto. Sobre algunos regímenes de signos, que Asun no está, pero justo hablábamos un poco de ello, ¿no? Dice, la máscara no oculta el rostro, es rostro. Y a la inversa, cuando el rostro se desdibuja, cuando los rasgos de rostridad desaparecen, podemos estar seguros de que hemos entrado en otro régimen, en otras zonas infinitamente más silenciosas e imperceptibles, en las que se producen devenires animales, devenires moleculares subterráneos, desterritorializaciones nocturnas, que desbordan los límites del sistema significante. Aquí tenemos un primer momento de la máscara tanto como inmanencia como aparato desterritorializador. Un devenir intenso, devenir animal, devenir imperceptible, es donde mejor vemos la máscara como máquina, como tecnología, como dispositivo. Pues hay que anular los órganos, en cierto sentido encerrarlos, para que sus elementos liberados puedan entrar en nuevas relaciones de las que derivan el devenir animal y la circulación de afectos en el seno del agenciamiento maquínico. Así, ya lo hemos visto en otra parte, aquí lo veremos ahora, la máscara, la brida, el freno, la funda de pene en el ecus eroticus, todos estos funcionan como dispositivos que liberan las potencias de los órganos. Quiero leer una última para no aburrir demasiado, pero probablemente la más interesante para mí, que es en la geología de la moral, donde ya es una escritura completamente literaria, ¿no? Dice, era el final de la ponencia de este profesor ficticio, ¿no? Era el final, pero solo más tarde todo esto adquiriría un sentido concreto. La máscara doble articulada se había deshecho, al igual que los guantes y la túnica, de donde fluían líquidos que en su recorrido diríase que corroían los estratos de la sala de conferencias. Ojalá esto pase hoy. Llena de vapores de olíbano y cubierta de tapices de extraños dibujos. Un poco este mapeo de qué lugar ocupa la máscara en todo 1000 mesetas, fuera de rostridad, que es el más claro. Y luego otras coordenadas teóricas en las que me voy a mover hoy, que es un poco diferencia y repetición de Deleuze, en una pequeña cita. La repetición es, en verdad, lo que se disfraza a medida que se constituye, lo que no se constituye más que disfrazándose. Aquí tenemos otra vez este rasgo de inmanencia. No se halla debajo de las máscaras, pero se forma de una máscara a la otra, como de un punto notable a otro, de un instante privilegiado a otro, con y dentro de las variantes. Las máscaras no recubren más que otras máscaras.
Esto lo veremos más adelante. Y finalmente una autora que parecería de primeras que está fuera, pero es mi lucha contra esta universidad y contra los distintos profesores y directores de tesis, que tiene mucha relación, Julia Kristeva, con Deleuze y Guattari. En Semiótica 1, en el ensayito que tiene sobre el ensayo de la novela y el carnaval, no se titula así, pero son más o menos los 3 temas que toca, dice: en el carnaval el sujeto resulta aniquilado, en él se cumple la estructura del autor como anonimato que crea y se ve crear, como yo y como otro, como hombre y como máscara. Un poco las coordenadas, ¿no? Inmanencia, producción de sentido, etc. Y querría, antes de meterme en lo que yo he producido, de alguna manera, quería explicar un poco cómo opera el rostro y cómo opera la máscara en año cero, Rostro ¿no? Tenemos un primer bloque temático, de alguna otra manera, que es explicar el rostro como sistema. En Deleuze y Guattari el rostro opera de forma sistemática mediante 2 binomios, mediante 2 máquinas, que serían el agujero negro, bueno, la pared blanca y el agujero negro, ¿no? Tenemos otra vez en la página 221, voy a ir soltando referencias, si la queréis pillar, os pilléis, no, da igual. El rostro no es una envoltura exterior al que habla, piensa o percibe, un poco lo que veíamos en diferencia y repetición. Los rostros no son individuales, delimitan un campo que neutraliza los rasgos rebeldes. Es un poco el taller que hemos hecho antes con las patatas, ¿no? Pues el rostro delimita qué patatas entran en el régimen patata y que queda como deshecho. Las formas de corazón, por triste que parezca, probablemente no entraría en la forma de rostro, ¿no? Hay un peso, una forma que estipula qué es patata y qué no es patata. Entonces, el rostro genera o tiene 2 axiomáticas, ¿no? Construye la pared contra la que rebota el significante para poder entrar en ese régimen de significancias, para poder significar. El significante rebota contra una pared blanca de un rostro, entonces te llega algo. Y luego labra el agujero negro que necesita la subjetivación para manifestarse. El agujero negro también chupa, te ancla, te deja fijo en un sitio desde el que te puedes enunciar. Desde Guattari lo dicen de una forma muy bonita, dice: sugestiva blancura, agujero capturante, rostro. Entonces, es esa línea la que sigue, ¿no? Y luego el rostro como sistema también necesitamos necesariamente hablar de esto, de la máquina abstracta de rostridad. Porque es la máquina abstracta quien sobre un cuerpo produce rostro, y ese rostro es lo que delimita el campo, ¿no? Tenemos una... Tenemos una distinción que es un poco lo que planteaba Asun en el taller anterior. El rostro, aquí estaría un poco en desacuerdo con ella, porque yo entiendo que el rostro solo opera a nivel de significancia. Solo produce significante, solo se mueve en ese régimen de signos. Mientras que el cuerpo opera en otro régimen, que es el del volumen y el de las cavidades. Entonces, pues justo la patata con forma de corazón sería una nueva forma de producir rostridad, que no necesariamente pasa por el rostro, pasa por un cuerpo, pasa por volúmenes, pasa por esas protuberancias, etc., ¿no? La máquina abstracta produce el rostro y sobrecodifica en el régimen del significante y de la subjetivación. Es una forma, esto en 1000 mesetas creo que estaremos de acuerdo, pasa constantemente, se llama lo mismo con diferentes términos, con muchos matices siempre, pero la máquina abstracta de rostridad o rostro opera como aparato de captura, opera como un movimiento de reterritorialización y opera como una desterritorialización negativa. Esto sale pocas veces, sale muy bien en rostridad, la distinción entre positiva y negativa. Negativa es que pasa de un estrato significante a otro estrato significante. Una desterritorialización positiva, que es lo que intentaré presentar después, pasa de un estrato significante a un estrato asignificante, una producción verdaderamente creativa, ¿no? Y el rostro inhumano lo veremos más tarde mejor. Y luego el siguiente punto, que es el que da pie a pensar algo, es la pregunta que sobrevuela ya a mitad de meseta, que es ¿cómo entonces desterritorializamos el rostro, ¿no? Hay una cita súper chula que dicen Deleuze y Guattari: sí, el rostro tiene un gran futuro, a condición de que sea destruido, deshecho, en camino hacia lo asignificante, hacia lo asubjetivo.
Tenemos aquí la primera línea, que es el intento de presentar un cuerpo sin órganos. Al final, ¿no? Vaciar el cuerpo de significancias, de rostro, y llenarlos con potencias, con volúmenes, etc., ¿no? He querido traer los 4 teoremas de desterritorialización que manejan en la meseta, porque creo que servirán para explicar el diagrama que me he sacado de la manga y que espero poder explicar bien, ¿no? El primer teorema, traigo las citas que mejor lo resumen, ¿no? El primer teorema es: uno nunca se desterritorializa solo, como mínimo siempre hay 2 términos, mano objeto de uso, boca seno, rostro paisaje. Hay una reterritorialización como nuevo territorio. Intentaremos presentar la máscara como herramienta desterritorializadora. El segundo teorema es de dos movimientos de desterritorialización. El más rápido no es forzosamente el más intenso o el más desterritorializado, lo veremos con una superposición. El tercer teorema: no solo la boca, sino el seno, la mano, el cuerpo en su totalidad está rostrificado, incluso la herramienta, incluso la patata está rostrificada. El menos desterritorializado se territorializa en el más desterritorializado. Añadimos un eje vertical, además de un horizontal. La cabeza desterritorializada en rostro es una desterritorialización negativa, como hemos dicho, ya que se pasa de un estrato a otro significante. Los objetos quedan atrapados en el primer plano, en el proceso de pared blanca, agujero negro. También esto lo hemos hablado un poco con Asun, ¿no? El primer plano en cine no solo significa, no solo hace rostro la cabeza, sino que también lo hace con una mano, que empieza a significar X, un anillo, que empieza a significar X, un cuchillo, por poner ejemplo más famoso a lo mejor de Hitchcock, ¿no? Empieza a significar X. Ese es el problema del primer plano, que rostrifica y que no solo se queda en lo humano o en la cara, sino que va más allá. El rostro, dicen Deleuze y Guattari, es eminentemente inhumano, porque se aplica a infinitas superficies. Entonces tenemos esta pregunta ético-estético-política: cómo desterritorializar el rostro, cómo se desarrollan estos 4 teoremas en la práctica. Esta ponencia propone el dispositivo de la máscara como herramienta para producir esta desterritorialización positiva hacia lo asignificante, hacia lo sin rostro. Entonces he inventado esto, que es un dibujo de parvulario, pero lo ha hecho un niño de 24 años, así que por favor respetad. La idea es presentar. La inspiración son los 4 monigotes de rostridad, las 4 máquina simple, los ojos que se conectan por los bordes. Es intentar mostrar este proceso llamado enmascaramiento productivo, que Deleuze y Guattari, yo de forma muy poco humilde, creo que estaban pensando esto y no lo llegan a decir. En diferencia y repetición se ve muchísimo más, como la máscara es productora de sentido, como hay un enmascaramiento constante. Y en rostridad no llegan a decirlo. Hablan de una cabeza buscadora, que luego veremos qué es, ¿no? He dividido el diagrama en 4 partes, 1, 2, 3, 4, ¿sí, no? Sí, 1, 2, 3, 4, que quiero explicar un poco, pues, como voy de tiempo, mitad, ¿no? Bueno, 7 minutos, vamos un poco rápido. Los elementos, yo creo, más relevantes del diagrama, o lo que intento explicar con este diagrama, ¿no? Lo importante es que se inscribe en un eje de coordenadas. Tenemos un eje Y y un eje X. El eje X es esa horizontalidad o esa inmanencia de la que hablábamos al principio. No hay, aunque la mesa me lo imponga de forma despótica, no hay técnicamente una trascendentalidad en esta forma de entender la máscara, es de pura inmanencia. La máscara no oculta el rostro, por eso el intento vanguardista de poner una cabeza con líneas discontinuas para que no sea una cabeza técnicamente. No hay trascendencia de la máscara sobre el rostro, y el eje Y, ese eje vertical que ellos en el primer teorema afirman que se incluye, es lo que yo he llamado o he intentado representar como una superposición, que es la lógica del I rizomática en vez de la oposición. A lo mejor si se quedara representado este diagrama de forma horizontal, sí que se podría entender que hay una oposición, es o izquierda o derecha, u hombre o mujer, todas estas, animal, humano, todas estas oposiciones que también hablan en el rizoma. Y aquí se intenta presentar una superposición, todas las máscaras conviven al mismo tiempo, de una manera no lineal en el tiempo, aunque no sepa representar una temporalidad no lineal, pues intenta poner que hay máscaras hacia adelante y hacia atrás. No, técnicamente no se puede rastrear esa linealidad. Y luego un eje de coordenadas
que es a lo mejor lo más interesante, que es que la máscara produce desde distintas coordenadas conectando con otros rasgos paisaje, rasgos musicales, rasgos animales, todos estos de los que hablan en Rostridad, ¿no? El intento por colocar estas posibles máscaras están puestas aquí, pero al presentar un eje de coordenadas técnicamente podría aparecer una máscara aquí, técnicamente podría aparecer una máscara aquí. Es lo que ellos en Rostridad hablan de un posible rizomático, ¿no? Que puedan hacer allá donde nazca. Y estas líneas son las que he intentado definir como movimiento desterritorialización, como líneas de fuga, y las máscaras serían movimientos reterritorializadores, ¿no? La máscara esboza agenciamientos productivos y abre devenires X. Ellos hablan de devenires humanos, devenires animales, devenires imperceptibles, a diferencia del rostro, o más en concreto, como dirían desde Guattari, el rostro Cristo, no bloquea las líneas de fuga imponiendo una única imagen despótica, un único rostro, sino que he intentado de forma muy infantil presentar rostros que no se parezcan, que sean diferentes. Y luego entendemos la máscara como una nueva máquina de rostridad, una desterritorialización positiva, un atravesar la pared. Es interesante este punto de atravesar la pared, lo tienen muy bien escrito. Y quería recoger un poco el pasaje este famoso donde Deleuze y Guattari hablan un poco del racismo y de cómo el racismo opera mediante una máquina de rostridad fija, es una máquina de rostridad y punto, y yo diciendo, desde el punto de vista del racismo no hay exterior, no hay persona fuera, sino únicamente personas que deberían ser como nosotros y cuyo crimen es no serlo. El corte ya no pasa entre un adentro y un afuera, sino en el interior de las cadenas significantes simultáneas y de las oposiciones subjetivas sucesivas. El racismo jamás detecta las partículas simultáneas y de las oposiciones. El racismo, jamás detecta las partículas de lo otro, propaga las ondas de lo mismo hasta la extinción de lo que no se deja identificar. Las máscaras sí permiten ese flujo de lo que no se identifica, de lo que no se deja identificar, a través de infinitos procesos de enmascaramiento nunca definitivos. La parte de la máscara no es cita, perdón, se me ha olvidado marcar las uñas, ¿no? Y esto nos lleva a un segundo movimiento, que así no, Foucault hablaría pendular, no sé si yo estaría tan de acuerdo, pero bueno, un segundo movimiento de reterritorialización, que la rostridad siempre es una multiplicidad, dicen Deleuze y Guattari, no así el producto de esta rostricidad que sería un rostro, ¿no? Pues forzosamente hay que presentar rostros. Yo voy a hacer aquí un excurso que los que me conocen me permitirán, aquellas que no me conozcan ya lo siento, pero es un instinto puramente aceleracionista. Este proceso de reterritorialización se ve marcado por postulados que también encontramos en otras obras de Deleuze y Guattari, sobre todo del Anti-Edipo, ¿no? Es lo que yo intento llamar, o lo que Land, o que recogen de otros poetas, hablan, ¿no? De The Only Way Out is Through, la única forma de escapar es a través de la máscara. Según Deleuze y Guattari, participa de un movimiento ambivalente que sigue dos términos: o asegura la pertenencia de la cabeza al cuerpo, o asegura la regularización del rostro. Presenta el rostro inhumano, el rostro en sí mismo, el rostro que nunca supone un sujeto previo. Sin embargo, en la producción de rostro se puede abolir el propio rostro. Esto dicen en Rostridad. Trabajar hacia un devenir imperceptible. La rostridad, debemos recordar, es siempre múltiple, pese a que el producto, su determinación, nunca pueda serlo. La actualización de ese virtual es con lo que estamos hablando de estas máscaras. Kristeva tiene una frase que me parece que resume esto perfectamente, que es: ahora bien, todos estos ataques contra la expresión en el discurso carnavalesco son de nuevo tomados inmediatamente por la expresión. Es el juego que siempre tenemos que aceptar en 1000 mesetas, en Deleuze y Guattari, que a todo movimiento desterritorialización le sigue una reterritorialización, y si no, sale bastante mal que no haya una reterritorialización. Y me quedan ya solo 2 diapositivas. La idea de cuerpo, ¿no? Es lo que hemos hablado un poco al principio, frente a la rostria, o sea, frente a la máquina abstracta que trabaja a través del rostro. A lo mejor esta máscara puede atravesar el código corporal polídico multidimensional del que hablan Deleuze y Guattari, una producción en términos volumétricos, corporales, un devenir animal y no en términos de significancia, y es lo que Kristeva entendería como una semiótica carnavalesca, ¿no?
La máscara, cito a Kristeva, que parece liberar al discurso, elimina de hecho la palabra. Existe una práctica permutacional que nada expresa y que no puede ser representada. Por el hecho de borrar la persona, de detener la temporalidad y bloquear el enunciado de un mensaje, el mecanismo de la máscara anunciaba un espacio de pensamiento otro. Y finalmente es esta cabeza, porque no es una cara, ni tampoco es la cabeza desligada del cuerpo que permite generar rostridad. La cabeza está incluida en el cuerpo, no así el rostro. Es lo que Deleuze y Guattari al final de la meseta hablan como cabeza buscadora. Es participando de una derrostrificación, liberar cabezas buscadoras que deshacen a su paso los estratos, fugas creadoras. Es el intento de que cada máscara deshace el estrato anterior y se va produciendo, pero también hacia atrás. Y la última son los rasgos de rostridad y los devenires animales. 2 minutos. Tenemos esta sobrecodificación en volumen, son protuberancias, manchas, intensidades asignificantes. Deleuze y Guattari lo dicen muy guay. Pecas que huyen hacia el horizonte, cabellos arrastrados por el viento, ojo que uno atraviesa en lugar de mirarse en ellos. ¿No? Liberar los rasgos de rostridad, desencadenarlos. Es también de lo que ellos hablan del tic. Cuando tenemos un tic en la cara es porque tenemos un rasgo de rostridad que está intentando reventar el organismo del rostro único. Y finalmente los devenires animales, que son todavía más tontos si caben, que son melenas, colmillos, cuernos. Es este aspecto inhumano del rostro. El rostro no tiene que ver con lo humano, sino con devenires extraños que al reprimir, porque franquean la pared y los agujeros negros. Lo importante es que estos flujos atraviesan ojos, que atraviesan las caretas, porque consiguen franquear tanto la pared blanca que cada máscara tiene, como los agujeros negros que todos tienen, ¿no? Consiguen romper esa fuerza gravitacional, rompen la forma exclusiva, el rostro Cristo. Finalmente, nada, las conclusiones. Lo que intento aquí es presentar una nueva máquina abstracta, que es lo que buscan las cabezas buscadoras, valga la redundancia. Tenemos una máquina abstracta de rostridad, solo vemos todos los rostros necesariamente deben adoptar la forma de un rostro único, rostro Cristo, y nosotros no vemos nada más allá del cono de visión que la sombra que proyecta este rostro. Y esta es otra representación más de un intento por esta máquina de enmascaramiento, máquina abstracta de enmascaramiento llamado, que es la idea de cada línea de fuga, cada desestructuración forma una máscara de la que participan más máscaras y es una cabeza buscadora intentando encontrar esas nuevas líneas de desestructuración. Sí, prefiero Venga. Muchísimas gracias, Alejandro. Vamos ahora con el segundo Alejandro de esta mesa. Alejandro Romero Pardo está desarrollando la tesis doctoral aquí en la Universidad Complutense de Madrid, centrada en la interpretación que lleva a cabo Deleuze del eterno retorno nietzscheano. Tiene un contrato predoctoral en FPI con la Comunidad de Madrid en el Departamento de Lógica y Filosofía Teórica de esta facultad. Ha publicado un artículo en Logos, Anales del Seminario de la Metafísica, titulado Gilles Deleuze y la verdad de la verdad, pensar las fuerzas, además de formar parte con un capítulo en un libro sobre este mismo tema publicado en la editorial Dickinson S. Así que cuando quieras, Alejandro. Hola, buenos días a todos. ¿Puedo hablar? Si hablo sin micro, ¿me escucháis? Es mejor que hables con micro. Para la grabación. Las máquinas están por encima nuestra. Buenos días a todos. Hoy... os doy un pequeño aviso. Hoy me he metido un poco en un fregado porque mi tesis, como ya ha comentado Ana, va sobre el eterno retorno y sobre todo trato la noción del tiempo en lógica del sentido y en diferencia de repetición. ¿Qué pasa? Que yo tiendo como a hacer ponencias de cosas que aún no sé, como decía Deleuze, ¿no? Escribir de lo que no se sabe, para así forzarme a investigarlo. Claro, cuando me toca prepararla digo, es un poco estúpido. Entonces, bueno, vamos a ver qué sale. Voy a empezar ya porque tengo bastantes cosas, espero que me dé tiempo. Voy a controlar el tiempo. Sí, pero para ir viendo cómo voy. Va de dos conceptos del tiempo, ¿no? Que son el ritornero y la imagen tiempo.
Se podría decir que en Deleuze hay una pregunta, básicamente, esto es lo que yo sustento y lo que sería sustentable, hay una pregunta por las condiciones de la experiencia real. Es decir, en vez de la pregunta kantiana por cuáles son las condiciones de posibilidad de la experiencia, es una pregunta por la experiencia real. ¿Cuál es la diferencia? Que en cuanto preguntas por la experiencia real, estás preguntando por cómo se crea, cómo se produce la experiencia, no por lo posible de la experiencia. Entonces, digamos que Deleuze va a comprar la idea de Kant de que el tiempo es condición de la experiencia, pero le va a dar una vuelta, en el sentido de que el tiempo no es condición de posibilidad de la experiencia, sino condición genética de la experiencia. Esto es fundamental en Deleuze. La experiencia se crea, se produce, y por tanto hay que preguntarse cómo se produce esa génesis. El tiempo juega un papel fundamental. Como digo, su teoría del tiempo está fundamentalmente en los libros sobre Bergson, en diferencia de repetición y lógica del sentido, y luego hay dos concepciones del tiempo más, que son la que os traigo hoy aquí, que es la del ritornello en 1000 mesetas, y la de la imagen-tiempo en el segundo libro sobre cine. Aquí hay bastantes discusiones. Hay un libro de James Williams que se llama Introducción a la filosofía del tiempo de Deleuze, que dice que estas concepciones del tiempo no son muy relevantes para la filosofía de Deleuze, que lo que hay que tener en cuenta es lo anterior, y que aquí parece como que vuelve, sobre todo en la imagen-tiempo, vuelve un poco a Bergson, y que parece que hay que, como que no es muy relevante. Yo no defiendo eso. Considero que estos dos conceptos aportan algo original a la teoría del tiempo de Deleuze y que no es contradictorio, al revés, que es una suma más. Entonces vamos a ir tratando un poco cada uno. La ponencia va a ser muy sencilla. Introducción, que ya acabo de hacer, el ritornello, la imagen-tiempo y la conclusión. Como digo, la introducción, por repasarla, estas serían como las preguntas fundamentales, ¿no? Cómo se constituye, cómo se genera, cómo se produce la experiencia real, teniendo en cuenta que tiene que haber la posibilidad de lo diferente y de lo nuevo. Es decir, no vale con la pregunta por la posibilidad de la experiencia actual, sino que tenemos que también cuestionarnos qué tipo de forma del tiempo o qué tipo de condiciones se tienen que dar para no solo pensar el presente, sino también el pasado y el futuro. Y el pasado en Deleuze siempre va a tener un contenido diferencial, un contenido virtual. Entonces es la cuestión, ¿no? Un tiempo que nos permita no solo presentar lo de ahora, lo actual, sino también lo virtual. Y ese apunte también final, ¿no? Lo virtual y lo actual son igualmente reales. Es decir, la experiencia estaría constituida por dos lados, virtual y actual. No es que lo virtual sea una especie de cosa trascendental y lo actual sea lo único que existe, no. Solo hay un único mundo. Esta es una tesis fundamental que probablemente sea lo que defienda, ¿no? A lo largo de la ponencia. Solo hay un único mundo, solo hay una única tierra, y esa tierra tiene siempre dos caras, ¿no? Los objetos tienen siempre dos caras, una presente, una actual, una representable y otra virtual. Y ese es precisamente ese lado virtual el que posibilita la diferencia y lo nuevo. Bien, entonces, como digo, vamos a tratar ahora los conceptos uno a uno. Empezamos con el ritornello. Si lo recordáis, los que leísteis 1000 mesetas, el capítulo del ritornello empieza con la historia esta del niño, que la voy a contar. Dice: un niño en la oscuridad, presa del miedo, se tranquiliza canturreando. Camina, camina y se para de acuerdo con su canción. Perdido, se cobija como puede o se orienta a duras penas con su cancioncilla. Esa cancioncilla es como el esbozo de un centro estable y tranquilo, estabilizante y tranquilizante en el seno del caos. Es muy posible que el niño, al mismo tiempo que cante, salte, acelere o aminore su paso, pero la canción ya es en sí misma un salto. Salta del caos a un principio de orden en el caos, pero también corre constantemente el riesgo de desintegrarse. Es decir, el ritornello tiene tres fases. Esta sería la primera. Hay un caos, un mundo caótico, y necesitamos cierto orden, porque no podemos vivir en el puro agujero negro, ¿no? No podemos vivir en el puro desorden. Entonces ordenamos el caos de una cierta forma. ¿Qué es lo que yo quiero destacar de este primer aspecto? Que bueno, se llama en la oscuridad. La idea de que el sujeto, el niño en este caso, no es el que ordena, por decirlo así, no hay un sujeto ya constituido que ordena el caos, sino que el sujeto se crea al mismo tiempo que se ordena. Es decir, el sujeto es algo que ya está hecho. Lo que habría en ese caos, en esa oscuridad, sería un conjunto de afectos preindividuales. Esto que dice mucho Deleuze, ¿no? Afectos donde no haya un individuo. El individuo se genera después. Entonces, se puede decir que el niño no es el que canta, sino que el canto es el que hace al niño. Y también con los ejemplos de los animales. No hay un pájaro que canta, sino que el canto es el que hace el pájaro, el que lo constituye. Entonces, es la cuestión. No hay sujeto antes de esta ordenación del caos. No es un sujeto que ordene el caos. Y este sería el primer aspecto. Una cosa importante que veremos
a lo largo de la ponencia es la idea de que no hay un orden, es decir, pone 1, 2, 3, pero sería más bien algo circular. ¿En qué sentido? En que el niño no aparece de la nada, está ya constituido por ciertos aspectos, está en una habitación, tiene unos presupuestos culturales, familiares. Por tanto, el punto 1 presupone de algún modo el punto 2, en casa. Es decir, el hecho de que para canturrear ya tiene que haber una especie de territorio, una especie de valores culturales que permiten lo que pone ahí, ¿no? En casa, construir un territorio. ¿Cuál es el segundo paso, ¿no? Una vez que ordenamos el caos, nos expresamos de una determinada forma, ya sea cantando, o también pone el ejemplo de los primates que van enseñando los huevos por ahí, y esa es su forma de territorializar, o los perros cuando mean, o los colores de los peces, o los colores de los pájaros. Necesitamos expresarnos para construir una casa. De tal modo que el arte, como bien pone ahí, no es algo humano. El arte también es lo que hace el pájaro, también es lo que hace el primate cuando enseña sus partes íntimas. Es construir un territorio, expresarse de una determinada forma. Y de ese modo construimos una casa. Ahora bien, ¿cuál es el peligro aquí? El peligro es encerrarnos, territorializarnos demasiado. Entonces necesitamos hacer una especie de fisura. Esto es un tema muy recurrente en el tiempo en Deleuze. El tiempo es un círculo, una línea recta. Él suele decir que es un círculo fisurado, ni la una ni la otra, es un círculo que se pliega sobre sí mismo. ¿Y en qué sentido? Pues en el sentido del punto 3, ¿no? Tenemos el círculo, tenemos el territorio, necesitamos hacer un hueco, atravesar una línea de fuga, algo que nos permita la creación de algo nuevo, de algo diferencial, para no quedarnos en el cliché. Entonces sería el tercer paso, ¿no? ¿Cómo podemos escapar? Cito a Deleuze, ahora por fin uno enterable el círculo, uno abre, uno deja entrar a alguien, uno ama a alguien, o bien uno mismo sale fuera, se lanza. Uno no abre el círculo por donde empujan las antiguas fuerzas del caos, sino por otra zona creada por el propio círculo. Pues abrir, ¿no? Abrir las líneas de fuga en ese territorio. ¿De qué forma podemos crear algo nuevo? ¿De qué forma podemos constituir un nuevo ensamblaje entre heterogéneos? Esa es la cuestión. Entonces, estos serían los 3 aspectos del ritornero, muy resumidos porque no hay tiempo suficiente. ¿Y cuáles serían las consecuencias de esto? Pues tenemos 2 aspectos. Por un lado, ¿qué peligros tiene esto? ¿Qué peligros tiene el ritornero? ¿Por qué es necesario un ritornero? Para empezar, por la indiferencia, en el sentido de que lo que hay es un caos indiferente y necesitamos ordenarlo de cierta forma, para que no sea todo equivalente. Primer peligro superado, construimos una diferencia mediante nuestros hábitos, el hábito de cantar, nuestros hábitos de vivir constituyen una diferencia en el caos. Esa idea de diferencia y repetición, ¿no? Están totalmente ligados. El segundo peligro, asociado a la idea del territorio, es quedarnos ahí. Una vez que hacemos un hábito, una vez que hacemos una repetición, si nos quedamos ahí, nos quedamos en el cliché, nos quedamos en el territorio construido. Imaginemos esta clase, se forma una clase, se forma un orden, perfecto, pero tenemos que buscar formas de líneas de fuga, formas de abrir esta clase, no en un sentido espacial directo, pero sí formas de producir cosas nuevas, porque si no va a ser todo lo mismo. Imaginemos que todas las charlas fuesen como la mía, pues serían muy aburridas. Gracias que hay gente que experimenta, que abre líneas de fuga. Entonces es eso, no quedarse en la repetición de lo mismo. Pero corre otro peligro que lo mencionó Alejandro, podemos desterritorializarnos demasiado y colapsar en el caos. Entonces esos serían como los 3 peligros a evitar. Fliparnos poco, no fliparnos o fliparnos demasiado, en resumen. Una última cuestión para conectar esto con la idea del tiempo. Bueno, importante también lo que pone ahí, ¿no? Cómo producir ensamblajes que conserven la heterogeneidad. Una idea que muchas veces se comprende mal de Deleuze. Deleuze no aboga por destruir las identidades, no aboga por destruir cualquier elemento sustancial o cualquier elemento que nos fije. Aboga simplemente por ordenar el mundo de tal forma que pueda dar lugar a una síntesis disyuntiva, que abrigue las diferencias, pero no que las destruya, no que destruya cualquier cosa. Entonces ¿qué ensamblajes pueden conservar la heterogeneidad, ¿no? Y hasta qué punto podemos construir un territorio, construir una identidad sin que nos ancle demasiado? Y finalmente, esa idea, ¿no? Todo el ritornero es una repetición de otro, no hay creación ex nihilo, es decir, no creamos un territorio de la nada. Estamos ya territorializados, desterritorializamos y vuelta. Es un proceso circular. Esto es muy importante en el tiempo en Deleuze, porque si hubiese una creación ex nihilo habría que posponer un fundamento identitario. Por tanto, esto es lo más importante. Todo el rato se están creando espacios y tiempos, todo el rato están creando territorios y nunca hay un momento donde no haya territorio, es decir, nunca hay un elemento originario.
pasamos a la imagen tiempo. Básicamente, claro, ahora estamos hablando del tiempo en un sentido de cómo creamos nuestros espacios-tiempos en un sentido más puramente subjetivo, por decirlo así, o puramente territorial. Pero esto tiene también su correlato en el cine. El cine apela a un mismo problema. En Deleuze, en realidad, una vez que vas leyendo como todas sus obras, todo viene siendo lo mismo, desde distintos aspectos. Es decir, el cine ¿cuál va a ser el problema del cine? También anclarse demasiado en la imagen actual, en la imagen del presente. Los dos libros de cine, ya me perdí aquí con las hojas, los dos libros de cine se dividen en imagen-movimiento y imagen-tiempo. La imagen-movimiento sería, por decirlo así, lo que él llama el cine clásico. ¿Qué es el cine clásico para él? No lo que nosotros entendemos por cine clásico. El cine clásico sería, entre muchas comillas, el cine mudo, pero no es que sea clásico porque sea mudo, sino para que os situéis. Y cine moderno, lo que él llama cine moderno, por ejemplo, es el neorrealismo italiano, que para nosotros ya, ¿dónde carajos va, no? Entonces, importante de esta cuestión, ¿en qué se basa la imagen-movimiento? Estamos en el primer libro de cine. Se basa en una situación donde las imágenes se siguen entre sí. Hay una situación, es lo que él llama SAS, recordando también lo de Marx, ¿no? Situación, acción y nueva situación. Es decir, a nivel cinematográfico hay una imagen-percepción que suele ser un plano medio que nos presenta una situación, la situación de esta clase. Una imagen-afección que no siempre la hay, que sería de primer plano, cómo le afecta a un personaje de manera directa eso. Y eso, una vez que ocurre esa situación, ese personaje actúa de una determinada forma, dando lugar a otra acción. Eso es un breve resumen. ¿Qué es lo importante de aquí? Que el tiempo sigue una linealidad. Esto es lo importante. Las cosas se siguen unas de otras. Las imágenes actuales, presentes, se siguen unas de otras. Ya podemos entender que eso no es satisfactorio para Deleuze, porque corre el peligro de caer en el cliché. Y esto es lo que va a decir Deleuze a este respecto, que si bien el cine clásico en ese sentido fue novedoso, al final acabó anclándose a situaciones sociales, económicas, políticas, morales, la crisis de Hollywood, la crisis de la guerra, del sueño americano, y acabó llegando a un punto donde ya repetía tópicos, ¿no? Va a decir que la imagen-movimiento constituye al individuo masa, por ejemplo las películas de Eisenstein, pero que a la vez acabó anclándose ahí, que no producía nada nuevo, que acabó en un mismo discurso. ¿Cuál va a ser la solución en el cine? Pues liberar a la imagen de sus nexos sensomotores. Es decir, ya no preguntar qué se sigue de esta imagen, podríamos hablar en términos temporales, qué se sigue de este presente, sino qué quiere decir, qué se puede ver en esta imagen. Analizar las imágenes de forma directa. Y eso implica una nueva conexión con el tiempo. La segunda imagen que veis ahí es de una película que se llama Yetem de Resnais, que no sé si la visteis, pero básicamente va de un tipo que hay un experimento que quieren llevar a la gente al pasado. Un tipo acepta, lo llevan a una máquina y no sale del todo bien, en el sentido de que consigue volver al pasado, pero empieza a volver a pasados de manera al azar. De repente vuelve a un pasado, vuelve al presente, vuelve al mismo pasado, pero de otra forma. Entonces ya entendéis por qué a él le gusta tanto esta película, porque simboliza la percepción, pero hay que decir con la idea de pasado virtual. No hay una cronología del pasado. De un pasado no se sigue un presente, sino que el pasado sería como esa especie de cono bersoniano, virtual, que se actualiza siempre de distintas formas. Y de repente puedes volver al mismo pasado, pero esa repetición ya es algo nuevo. En consecuencia, la imagen se libera de su linealidad, de sus nexos sensomotores. Y entramos en la imagen-tiempo o en la imagen-cristal. Estoy yendo igual un poco rápido, ¿no? Pero es que voy bien. Vale. Es que hay como tanta información. Hasta ahora se ha entendido bien, más o menos. Yo creo que sí, ¿no? Vale. Entonces, ¿en qué consiste la imagen cristal o la imagen tiempo? La imagen tiempo sería aquella forma de hacer cine que se hace a través de imágenes cristal, en vez de imágenes percepción, imágenes afección, imágenes acción. La imagen cristal sería ese tipo de imagen que agrupa tanto lo actual como lo virtual. Es decir, que agrupa tanto el presente como ese conjunto de pasados, que al lado de cada acción la remite siempre a una especie de elemento diferencial virtual que se desconoce. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea del cine? Esto es también muy importante y muy a destacar. Pensar lo virtual para volver a creer en el mundo. Es decir, esto tiene un largo recorrido en los estudios de Deleuze, que es la relación entre virtual y lo actual. La intervención que hace, por ejemplo, Badiou o otro que se llama Hallward,
es pensar que lo virtual es una especie de elemento trascendental respecto a lo actual. Entonces, ¿qué pasa? Que es una especie de neoplatonismo de la diferencia. Está lo virtual y lo virtual, al modo casi plotiniano, genera lo actual. Otros intérpretes, en donde yo me sitúo, afirman que hay una coalescencia, ¿no? Que los dos están mutuamente afectando. Y la idea fundamental es esa, pensar lo virtual para volver a creer en el mundo. Esto lo dice Deleuze. Es decir, no hay que pensar lo virtual para escapar de lo actual, sino para darle un nuevo sentido diferencial, para poder generar nuevas imágenes en el cine, ¿no? Justo una imagen, dice Godard, y para pensar nuevos conceptos en filosofía. Entonces, necesariamente lo virtual y lo actual están afectándose mutuamente. Importante también, cortes irracionales que posibilitan nuevas formas de percibir y ver. Es decir, el cine moderno ya no, una imagen no se sigue necesariamente de otra, sino que te pueden poner imágenes que tienen valor en sí mismas y que no se relacionan directamente con la anterior, sino que constituyen un pequeño todo particular. ¿Y qué es irracional? Es decir, el montaje es irracional en cierta manera, no hay una necesidad. Pero también muy importante, esa irracionalidad no es para evadirse del mundo, no es para evadirse del presente. Al revés, es para dar lugar a nuevas formas de pensar el presente. Entonces esto es muy importante en la cuestión del tiempo, entender cuál es la relación entre lo actual, perfecto, entre lo actual y lo virtual, entre el presente actual y el pasado puro virtual. La cuestión es lo que viene a decir la imagen cristal, ya me perdí, no sé ni dónde voy, es que hay un circuito entre lo actual y lo virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente lo actual, digamos el presente, intento traducirlo como a lenguaje común, el presente para efectuarse en otro presente, para pasar, necesita del pasado. El presente en sí mismo no nos dice por qué pasa. Es decir, el mundo no se reinicia por completo a cada segundo. Hay una conservación, ¿entendéis? El presente va pasando, pero se va conservando en ese conjunto del pasado. Entonces, el presente necesita del pasado para efectuarse, es decir, de lo actual no se puede pasar a lo actual. Esto es lo más importante. Este es el punto diferencial. De lo actual nunca se deriva otro actual, sino que para que se actualice un presente necesita, como digo, efectuar un virtual. ¿Entendéis? Actualizar una capa del pasado. Y eso da lugar precisamente a que el porvenir sea nuevo y diferencial. Ahora bien, este punto todo el mundo está de acuerdo, tanto Badiou como Harvard como cualquier estudioso de Deleuze. ¿Cuál es la cuestión? La pregunta reside si lo actual modifica lo virtual. Es decir, si el presente también condiciona ese conjunto del pasado. Y lo que nos viene a decir Deleuze, al menos aquí, en la imagen cristal, es que efectivamente ocurre eso. Que del pasado puro de lo virtual se puede pasar a lo actual, pero al revés también, que las imágenes actuales todo el rato están modificando el conjunto de posibilidades virtuales. Por poner el ejemplo, se traza una línea de fuga como la que ha hecho, lo que se ha hecho antes, y de ese modo esa actualización de un virtual, esa efectuación, modifica el resto de potencialidades, es decir, modifica también lo virtual. Es un circuito, es un círculo. También recordad lo del ritornero, no hay un proceso lineal, es todo el rato un círculo, una coalescencia. Y esto es lo más importante en Deleuze. Ahora, bueno, voy a pasar ya a las conclusiones. Ahora bien, no es un círculo perfecto, este es el tema. Es un círculo siempre fisurado, agrietado. Es como, y aquí digo la segunda conclusión, es como si lo real se plegase. Como lo virtual y lo actual no formasen un círculo, sino que formasen pliegues constantemente, ¿no? Entonces la experiencia real está plegada sobre sí misma. Esta es una interpretación, pero desde mi punto de vista lo fundamental, para entender que no tiene sentido interpretarlo como algo platónico, es decir, algo platónico sería que solo hubiese camino, solo hubiese que de lo virtual, de lo ideal, solo se llegase a lo actual y no fuese recíproco, pero a su vez tampoco es, también posibilita lo nuevo, en el sentido de que también lo virtual modifica lo actual y lo actual modifica lo virtual, es decir, está plegada, la experiencia está plegada. Y ya esos últimos dos apuntes, fundar y desfundar, ningún proceso es final, nunca llegas a un territorio final ni a un principio. Esta idea de Deleuze es también muy importante. Las cosas empiezan en el medio, en el sentido de que no hay ni un primer principio ni un destino, no hay una teleología. Todo el rato estamos inmersos en ese círculo de la diferencia. Y ya finalmente, por fin, llego a lo único de lo que sé en Deleuze, que es el eterno retorno, que es esa comprensión de círculo fisurado. No es el eterno retorno como una linealidad, que sería un poco la concepción clásica, siempre vuelve el presente, sucesión de horas, en el sentido del tiempo en Grecia. No sería el eterno retorno, como se puede interpretar en un sentido más literal, de círculo del tiempo, de círculo de lo mismo,
sino es como si hubiese un círculo y una ruptura que posibilitase otro círculo distinto, ¿no? De tal forma que la experiencia siempre estuviese plegada. Y simplemente os traje aquí esos dos ejemplos. Esto se puede ver tanto en el tiempo del acontecimiento, en lógica del sentido, en la síntesis, diferencia y repetición, y lo que os quería mostrar es que también se puede ver tanto en el ritornelo, en esa circularidad, como en la imagen-tiempo en el cine. Merci beaucoup. Hay como una especie de hilo enorme que no entiendo, no sé, tampoco entiendo muy de dónde coño está saliendo. Bueno, perdón. Vale. Vamos ahora con la ponencia de Sara. Dejadme que nos conectemos bien. Hola, Sara. Espera, que voy a cerrar sesión aquí. Vale. Sí, espérate. ¿Nos ves, Sara? Está todo... Vale, lo que pasa es que no te oigo. No sé muy bien. A ver. ¿Pruebo a hablar? Es que tendría que ser mejor así. Sí, tiene que ser por ahí, porque siempre va mal esto. Bueno. Bueno, a ver, esperad. No, Dando es 5 que minutos. parece que se le había... Entro y vuelvo, vale. ¿Qué problema es de que se le había parado? Sí, no, me está diciendo que entra y vuelve, que no nos oye. Ah, vale. Vale. ¿Nos oyes ahora, Sara? Sí, sí. Ah, perfecto. ¿Veis y todo? Sí, ¿podéis subirle la voz un poquito a la pantalla igual? Para que se oye bien. ¿Cómo Con está? el mando de la tele. Sí, por eso que está. Está parada, ¿no? Vale, perfecto. Estás congelada. Yo no sé muy bien qué está sucediendo, pero si nos oyes, yo creo que no pasa nada. Precioso. Yo no sé muy bien si le funciona. A ver ahora. A ver ahora. Perfecto. Vale. Estupendo. Vamos. Perfecto, pues empiezo presentándote. Sara, que es otra de las organizadoras de este congreso, es investigadora predoctoral en filosofía teórica, fenomenología, ontología y hermenéutica en la Universidad de Turín, con Consorcio Fino, y en la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del grupo de investigación The Crossroads of the Sexed Body, Cultural Matter and Material Cultures of Sexuality. Ha publicado artículos en varias revistas científicas, cuyos nombres están todos en italiano, así que os voy a hacer el favor de no leerlo, porque voy a destrozarlo.
Y sus áreas de investigación incluyen la filosofía francesa contemporánea, el psicoanálisis freudiano y lacaniano, las teorías críticas del sujeto y de la sexualidad, los estudios de género y la teoría queer. Hoy nos va a hablar de acción trascendental crítico inglés Deleuze y Jacques Derrida, así que cuando quieras. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ana, y gracias a todos, gracias a las organizadoras magníficas del Congreso, a Ana, Miriam, Enar, Milagros. Gracias por permitirme de hablar hoy, gracias también al comité científico y a todas las participantes y a los ponentes que intervinieron hoy. Ojalá estar ahí con vosotros, la verdad, y no estar en la otra parte del mundo. Pues nada, con el título de hoy quería reflexionar un poco cómo se ve sobre la actualidad de la noción de trascendental, sobre todo en el debate postestructuralista, del cual, como sabemos, Gilles Deleuze forma parte. Y por eso empezaría con dar un poco de contexto que seguramente todos conocemos, pero para entrar un poco más en detalle, como sabemos, en la Francia de los años 60 se asiste a un momento muy determinado en el que filósofos, sociólogos, lingüistas, psicoanalistas, psiquiatras y antropólogos replantean las categorías fundamentales de su disciplina. En Le Panorama de la Philosophie Française Contemporaine, Alain Badiou, que Alejandro mencionaba antes, reconstruye muy bien este periodo y, de manera quizás un poco audaz, sostiene que en esos años en Francia, en la Francia de Deleuze, desde los años 60 en adelante, se produce, dice, un universal concreto. Un universal concreto para Badiou sería un momento universal de la filosofía, un momento dotado de un valor absoluto, dice Badiou, un momento basado en la promoción absoluta del intelecto, de la razón y del ejercicio de la crítica. Después de la Francia de los años 60, la filosofía ya no sería la misma, aparentemente. El postestructuralismo francés al que pertenece Deleuze habría cambiado el destino de la filosofía de todos los tiempos. Me parece un poco, como decía, un poco audaz esta hipótesis. Ahora bien, con respecto a ese análisis de Badiou, podemos estar más o menos de acuerdo o ser más críticos, ahora vemos por qué razones. Por una parte podemos estar de acuerdo porque es cierto que los exponentes de la filosofía francesa contemporánea han leído la historia de la filosofía con una absoluta originalidad y han dado una contribución completamente nueva, en primer lugar a nivel de prosa científica. Se trata, ¿no?, de una escritura muy excéntrica que llevó a que tanto Deleuze como Derrida y Foucault fueran definidos como malabaristas de la palabra, irracionalistas, vendedores de humo, incapaces de cruzar el Rin, como dice Habermas en el discurso filosófico de la modernidad, ¿no? Esta expresión fue pronunciada por Habermas, el decano de los filósofos críticos alemanes, que durante mucho tiempo boicoteó la introducción del pensamiento francés en Alemania, porque consideraba a los postestructuralistas como traidores de lo moderno, ¿no? Y además incapaces de ser comparados con el rigor especulativo alemán, tradicionalmente. Entonces, los franceses, a pesar de lo que dice Habermas, o quizás sin que esto nos importe demasiado, han innovado excepcionalmente la prosa filosófica tanto a nivel estilístico como, para retomar a Deleuze, a nivel de creación de conceptos. Creaciones de conceptos a través de palabras que han abierto porciones de realidad antes inexploradas. Pensemos en las invenciones y resignificaciones de palabras por parte de Deleuze y Guattari o en los más de 300 neologismos de Lacan. Podemos entonces estar de acuerdo con el elogio que Alain Badiou hace del postestructuralismo francés, y en eso también lo acompaña Friedrich Worms, pero al mismo tiempo podemos desconfiar de la idea de considerar este momento de la filosofía, como dice Badiou, un universal concreto. Y esto por razones que están bien explicadas en el libro de Mervyn Harris, Cultural Materialism, The Struggle for the Science of Culture, que ha sido publicado en 1979 y traducido al español como El materialismo cultural. Un libro en el que Harris reflexiona sobre las condiciones materiales de producción de cada episteme y con respecto al episteme que estamos analizando, la episteme postestructuralista francesa, señala lo siguiente, lo cito: una tendencia a imponer sus propios procesos de pensamiento etnocéntricos e incluso egocéntricos a la psique de toda la especie humana. En definitiva, habría una extensión indebida por parte de los filósofos franceses de su propia estructura de experiencia, situada como blanca, occidental y elitista, generalmente.
Por lo tanto, más modestamente, en lugar de considerar el postestructuralismo como un universal concreto que precisamente concretiza en sí mismo la historia de la filosofía de manera única y después del cual ya no se puede hacer filosofía de la misma manera que antes, podríamos verlo más humildemente, como lo hace Jacques Derrida en su ensayo Fuerza y Significación, contenido en la escritura de la diferencia, como sabemos, como, lo cito, una aventura de la mirada, algo más que una moda, una conversión de nuestra manera de observar las cosas y de plantear la interrogación frente a un objeto, ¿no? como subraya Derrida. Ahora bien, el propio Gilles Deleuze participa en estos intentos de definición que hemos mencionado hasta ahora, ¿no? Considera el postestructuralismo como una radicalización del proyecto estructuralista. Ahora, ciertamente existen unos matices técnicos y terminológicos que distinguen el estructuralismo del postestructuralismo, pero en este momento no podemos detenernos en ellos para no desviarnos del tema más específico de la intervención, pero seguramente podemos retomarlos y volver a estos en el debate. Más allá entonces de los matices específicos que separan el postestructuralismo al que pertenece Deleuze del estructuralismo, periodo más bien representado por Ferdinand de Saussure y Claude Lévi-Strauss, el primero como exponente del estructuralismo lingüístico y el segundo del antropológico, ciertamente existe una continuidad entre ambos periodos. Y Deleuze la analiza muy bien en su escrito A quoi reconnaître le structuralisme, como reconocer el estructuralismo, que forma parte de la historia de la filosofía de Châtelet. Ese texto de Deleuze es al mismo tiempo una excelente reconstrucción del zeitgeist, del air du temps, del espíritu de la época estructuralista y una indicación de lo que une la experiencia estructuralista con la postestructuralista, a la que Deleuze, Derrida, Foucault y Lacan pertenecen, forman parte. Deleuze señala 6 criterios formales para definir el estructuralismo, y aquí nos limitamos un poco a enumerarlos, aunque podemos retomarlos más adelante. Primero, lo simbólico, todo es lenguaje, aunque no haya que entender eso en un sentido estrictamente verbal, no en un sentido lógico-lingüístico. Segundo criterio, un criterio relacional o de posición, según lo cual los entes no tienen significado en sí mismos, no poseen un significado intrínseco, sino solo extrínseco y relacional, en función de otros entes que junto con ellos forman parte de un juego diferencial. Tercer criterio, lo diferencial y lo singular, entonces cada estructura está compuesta por un entramado de relaciones diferenciales y singularidades absolutas. Cuarto criterio, lo diferenciador y la diferenciación. Cada estructura, que es un poco el objeto ideal con el que trabaja el estructuralismo, no es un objeto concreto, es un objeto paradójico, es un objeto especulativo. Cada estructura es una multiplicidad de coexistencias virtuales. Quinto criterio, lo serial, la estructura hace operar juntos sistemas de diferencias. Y sexto criterio, la casilla vacía. Siempre hay un elemento que no puede ser completamente integrado dentro de una estructura, un objeto absolutamente paradójico que está dentro de la estructura y sin embargo no forma parte de ella. Podemos llamarlo un punto de exterioridad íntima o de extimité. Ahora, lo interesante es que Deleuze, al ofrecernos esos criterios formales del estructuralismo, que luego el postestructuralismo exacerba, algunos incluso por exceso, nos dice que todo lo que hemos visto hasta ahora no puede separarse de una filosofía trascendental. Es decir, se necesita la noción de trascendental, que de hecho todos los autores postestructuralistas retoman y no abandonan, para moverse dentro de la filosofía francesa contemporánea, que sigue entonces siendo vinculada a una filosofía trascendental. Y vemos un poco ahora de qué manera. Siguiendo entonces la indicación que Deleuze nos da en ese escrito, intentemos articular ahora ambas cuestiones. La filosofía francesa, entendida como un pensamiento de la diferencia con los rasgos que hemos visto hasta ahora en los criterios, y al mismo tiempo como una filosofía trascendental. Ciertamente, el tratamiento de la noción de trascendental en filosofía requeriría días, creo, y nos obligaría un poco a remontarnos al menos a la escolástica, a la filosofía medieval, y en particular al pensamiento de Tomás de Aquino, con su calificación de los trascendentalia como ens bonum unum verum, ¿no? Ente, bueno, uno, verdadero. Cualidades que pertenecen a todos los entes y que en Dios se encuentran en su máxima expresión como el ente perfecto y supremo. Sin embargo, el uso moderno de la noción de trascendental se desplaza de las cualidades intrínsecas de los entes a más bien un modo de relación. Es el trascendental kantiano con el cual un poco todos los autores del postestructuralismo francés
mantienen una relación más o menos directa y con distintos grados de fidelidad. Como es sabido, para Kant el problema de lo trascendental se refiere a las condiciones puras a priori de posibilidad de la experiencia en general y por lo tanto de cualquier experiencia factual particular que queda comprendida dentro de la experiencia en general. Desde el principio podemos notar una gran virtud, podemos decir, de lo trascendental, o sea, su campo de aplicación. Lo trascendental no debe perder su relación con la experiencia, de lo contrario estaríamos haciendo un uso indebido del intelecto, extendiéndonos más allá de la experiencia, es decir, más allá de los fenómenos, y cayendo en un intento de conocimiento del noúmeno, intento que sería una auténtica perversión del intelecto o una transgresión de su función. Sin embargo, el trascendental kantiano también tiene defectos si se somete al escrutinio de la sensibilidad postestructuralista. El defecto de la concepción kantiana de lo trascendental es la subordinación de la imaginación al intelecto. Entonces, para hacer un buen uso de la imaginación, esta debe ser guiada por el dominio del intelecto, que siempre, o que en el uso lógico, más bien reina soberano. Y la cualidad por excelencia del intelecto es la percepción trascendental reservada al yo pienso, es decir, la facultad que tiene el yo pienso de unificar los datos confusos y múltiples de la experiencia. Se trata, por lo tanto, de un único principio organizador y legislativo que actúa de derecho, ¿no? Y no de hecho, ¿no? Según la exposición La Verstellung Metafísica, que actúa de derecho, según la exposición trascendental, la Verstellung Trascendental, sobre los datos de la experiencia. El yo pienso debe poder acompañar todas mis representaciones, como sabemos. Es una cuestión de derecho. El yo pienso es un principio legislativo que organiza la experiencia posible. En el postestructuralismo, la pregunta con respecto a eso ha sido ¿por qué la experiencia debe ser organizada por un principio unificador, por una referencia unívoca, y no puede, en cambio, podemos decir simplificando, ser dejada ser en su diferencia, sin que estas diferencias sean incorporadas dentro de un criterio formal, vacío y legislativo, que no es más que la expresión de una filosofía rígida de la conciencia? La cuestión en juego era, por lo tanto, liberar las diferencias de un yo pienso, de un sujeto trascendental y rígido que encadenaba los fenómenos dentro de su capacidad de representarlos. Kant, el filósofo trascendental, parecía decirnos que constituimos los objetos del conocimiento al mismo tiempo que los conocemos. Las condiciones de posibilidad de la experiencia en general son, a su vez, condiciones de posibilidad de los objetos de la experiencia. Por lo tanto, fundar el conocimiento es también, en un cierto sentido, fundar el mundo en cuanto cognoscible. Este tipo de trascendental, en un sentido fuerte, ya no es pensable hoy, porque sería sinónimo de una fundación última, o Letztbegründung, que, sobre todo después de la filosofía trascendental de matriz fenomenológica de Husserl, ha sido reemplazada por actos de fundación contingente y provisional realizados por un sujeto pasivo que a su vez está implicado en los actos de constitución de aquello que constituye, es decir, no es externo a ellos y por lo tanto no puede fundamentarlos, y sobre todo no desde un punto de vista exterior. Así ha llegado a su fin, podemos decir en un cierto sentido, el sujeto trascendental kantiano, entendido como aquel que ejerce una fundación última, es decir, que pretende justificar no solo el saber, sino también la realidad que es conocida a través del saber. Además, la relación de este sujeto con un sujeto hiperracional, masculino, blanco, colonial, patriarcal, capacitista, hipercognitivo, controlador, calculador, no es difícil de ver. Es esta constitución fuerte del mundo por parte de una conciencia cognoscente y estructurante, un yo pienso dotado de percepción trascendental, la que los filósofos postestructuralistas quieren cuestionar, dejando que las diferencias se liberen y que la singularidad sustituya las leyes válidas para todo sujeto posible y para todo objeto posible. Para hacerlo, ponen en cuestión el dominio del trascendental, pero no antes de haberse servido de él. Usan el trascendental para invertirse contra el mismo y abrir un nuevo campo que sea más honesto con la experiencia. Este es el sentido del casi trascendental de Derrida y del empirismo trascendental en Deleuze, pero también del alótropo empírico trascendental en Foucault. Es una misión, la de recuperar, atravesar y criticar el trascendental, que acompaña a todos los autores que estamos considerando aquí. ¿Por qué tanto Deleuze como Derrida, Foucault y de manera diferente Lacan no renuncian al término trascendental? ¿Por qué se quedan con ello?
Todos ellos están tratando de formular de manera crítica el problema del fundamento y la fundación del saber y de la experiencia, con una inquietud, una preocupación que todos comparten, todos los filósofos de su generación. Entonces, para Deleuze, el empirismo trascendental permitiría articular de manera crítica el problema del fundamento de la experiencia, que ya no depende de una función cognoscitiva que representa los acontecimientos en un sentido fuerte, sino de lo que está detrás de esta función cognoscitiva, es decir, de una productividad inabarcable de la experiencia, una productividad que tendría un carácter absolutamente no representativo y no representable. Pensar en términos de empirismo trascendental, ese quiasma, ¿no?, un poco monstruoso, permitiría entonces a Deleuze desmantelar los rasgos lógicos, formales, duramente legislativos que preceden la experiencia en su darse y dejar que la experiencia sea. Sin embargo, queda la pregunta: ¿cómo puede haber empirismo trascendental si el trascendental kantiano, es decir, el primer uso del trascendental en sentido moderno, nació precisamente en clave antiempírica, es decir, para contrarrestar el empirismo de Jung? Sí. Te interrumpo un momento porque la sesión se va a acabar, entonces te mando otro enlace al correo, paramos este momento y nos metemos en el segundo, ¿vale? Perdón. Gracias. Seguimos. Un chiste, ¿no? ¿Alguien se sabe un chiste de Lesia? No. Vale, aquí estamos. Perdón por la espera. Sí, decíamos entonces que cómo puede haber empirismo trascendental si el trascendental kantiano, del primer uso del trascendental, como decíamos, en un sentido moderno, nació precisamente en clave antiempírica, como contestación del empírico, para contrarrestar el empirismo de Hume. Mientras Hume ponía las asociaciones, como sabemos, del lado de la psicología del sujeto, reduciendo la facultad cognitiva a asociaciones mentales que hoy podemos entender como simples nexos sinápticos, neuronales y empíricos, Kant se aparta de eso y recurre a los esquemas que tienen un valor lógico trascendental y por lo tanto no meramente empírico, a través de una contestación del empírico en un sentido estricto. Entonces surge la pregunta: ¿cómo puede existir el empirismo trascendental de parte de Deleuze si el trascendentalismo kantiano nace precisamente en oposición al empirismo? Está Deleuze completamente pervirtiendo el proyecto kantiano, como se puede suponer, e inventando un concepto nuevo, o qué tipo de hibridación está realizando entre el empirismo y la filosofía trascendental. ¿Se debe poner más énfasis en el empirismo o en el trascendental? ¿Y cuál de los dos términos tiene más peso? O si hay, por ejemplo, un equilibrio, una armonía perfecta y conquistada entre lo empírico y lo trascendental en el proyecto de un empirismo trascendental.
Este movimiento teratológico, monstruoso, raro, extraño de injertar lo empirismo en lo trascendental y lo trascendental en lo empírico, tiene efectos fundamentales al menos en 3 niveles: la concepción de la subjetividad, la temporalidad y el acontecimiento. De hecho, se trata de pensar y de basar lo trascendental predeterminado y legislativo en relación con la experiencia, que por lo tanto sostiene una génesis formal, condicional e ideal de la experiencia misma, a un trascendental que se enfrenta con la génesis real del evento, sin pretender anticiparlo, comprenderlo o encerrarlo dentro de sus condiciones preliminares. Así que estamos suavizando y debilitando las fuerzas del trascendental para hacerlo bajar a los niveles de un empírico desde el cual solo posteriormente y a partir de su absoluta e irremediable singularidad se podrán extraer leyes y condiciones. El concepto no precede el encuentro con la experiencia, sino que lo sigue, o mejor dicho, ambos se moldean mutuamente como en un encuentro de fuerzas. En esto consiste el movimiento teratológico de unir lo trascendental y lo empírico, de hacer confluir, interactuar, poner en reacción lo que en la tradición metafísica clásica no solo había sido separado, sino también jerarquizado, donde el término abstracto, trascendental, mantenía un dominio y un poder sobre el término más concreto, lo empírico. Y Derrida ve excepcionalmente eso. Las condiciones del real no están, por lo tanto, dadas de antemano, sino que obtienen su necesidad posteriormente de la contingencia que las ha producido. Se trata, en resumen, de una especie de a posteriori que genera el a priori, una necesidad dada a posteriori por la contingencia del real. Es, en otras palabras, un futuro anterior y no un pasado previsible. La necesidad del acontecimiento se genera, por tanto, cada vez, pero no según la repetición fenomenológica del immer wieder, husserliano, el siempre de nuevo, sino cada vez de manera única. Después de la ocurrencia de cada vez única, podremos extraer sus condiciones. El trascendental, por lo tanto, ya no tiene ningún poder táctico para prever los acontecimientos o organizarlos, porque las condiciones de los eventos se darán a partir de los mismos eventos, acontecimiento más bien como término técnico. O sea, se podrán deducir solo después y a partir de la absoluta singularidad con la que ese acontecimiento se ha manifestado, una singularidad que era previamente imprevisible. En ese sentido, el trascendental empírico deja vivir y ser las diferencias en su singularidad e inanticipabilidad, con un carácter absolutamente evidencial. Devuelve, es decir, a los acontecimientos su autonomía respecto a los sujetos. Autonomía que luego los sujetos deberán subjetivar de alguna manera, como puedan, pero abandonando la utopía trascendental del control, entendida como una estrategia y táctica absoluta, puesta en práctica por la supremacía de las representaciones gobernadas por el yo pienso. Es un poco el fracaso del sujeto, o de un cierto tipo de sujeto. En este caso, el sujeto ha evaporado, ¿no? Como sabemos en la tradición postestructuralista, que se asiste a la muerte del sujeto y a la evaporación del mismo. Queda un cierto tipo de sujeto, o sea, el sujeto como efecto de los acontecimientos que lo han producido y no como soberano de sus condiciones. No somos nosotros los que sometemos los hechos según nuestras representaciones, sino que son los hechos los que producen una necesidad sobre nosotros. Los hechos suceden y de aquí extraemos de manera posterior, artificial, secundaria, la ley que pretendía anticiparlos. También Derrida, por haber entrelazado lo trascendental con lo empírico, con una herencia seguramente más fenomenológica que la de Deleuze, llega a las mismas conclusiones. Las condiciones de posibilidad de conocimiento del mundo son en realidad condiciones de imposibilidad. El sujeto está bajo asedio, si ya casi acabo, el sujeto está bajo asedio, presa del real, con lo que solo puede tener algo que ver, pero que no puede guiar, dominar, ordenar según sus representaciones, con un monopolio absoluto de su facultad cognitiva y de su capacidad de constitución. También Derrida siempre ha tenido en cuenta el problema de las condiciones de posibilidad, es decir, el problema de lo trascendental. Precisamente porque Derrida, aunque por caminos muy diferentes, ¿no? Como sabemos, llega a las mismas conclusiones que Deleuze, es decir, la resistencia de lo real a las garras del concepto, Derrida insiste en lo imposible como constitutivo de la posibilidad. Derrida y Deleuze, aunque a menudo se les ha contrapuesto, ¿no? Uno como heredero de una tradición hegeliana, dialéctica, fundada en el trabajo de lo negativo y la resistencia de lo negativo a la asimilación de la síntesis, eso de Derrida, y el otro, Deleuze, como continuador de una tradición vitalista que insiste en la inagotable potencia de la afirmación como producción.
Decía, estos dos autores, aunque a menudo se les ha contrapuesto, pueden, a mi juicio, ser aproximados en su propuesta filosófica de un trascendental que definiría como crítico, es decir, al mismo tiempo mimético y diferente respecto al trascendental tradicional en sentido moderno. Derrida vuelve con frecuencia sobre la exterioridad de lo real frente al concepto y sobre la imposibilidad para el concepto de ser comprendido dentro de las condiciones que habíamos establecido de antemano. Cuando lo imposible se hace posible, afirma Derrida, el acontecimiento tiene lugar. Entonces, ¿cómo podría anticiparse el advenir de un acontecimiento? Sobre todo, imaginamos si este acontecimiento es un luto, una muerte, una enfermedad, una decepción, un dolor insoportable. O sea, ¿qué síntesis de la facultad cognitiva sería adecuada para unificar y organizar este tipo de experiencia? Aún más, dice Derrida, si se inscribe en condiciones de posibilidad, si no hace más que explicitar, desvelar, revelar, realizar lo que ya era posible, entonces ya no es un acontecimiento. Para que un acontecimiento tenga lugar, para que sea posible, es necesario que sea, en cuanto acontecimiento, en cuanto invención, la venida de lo imposible. Como es sabido, de la dramatología, Derrida critica el significado trascendental, entendido como el bloqueo del pensamiento sobre un significado primero, fundacional, preliminar y al mismo tiempo último, que pone todo en orden. ¿Qué significa entonces llegar de una perspectiva exclusivamente trascendental a una perspectiva empírico-trascendental o aún, con las palabras de Derrida, casi trascendental? Significa considerar el trascendental no como el lugar de la conciencia, de la presencia a sí misma del sujeto conocedor, aunque eso no sea un sujeto encarnado, sino precisamente un sujeto trascendental, es decir, una función, una operación, cualquier cosa que pueda realizar esas operaciones lógicas. Significa quitar el dominio a esa lógica invasiva de las asociaciones y abrir el trascendental desde dentro. Abrirlo a su fuera, ¿no? La pensée du dehors, de la que los filósofos postestructuralistas forman parte, abrirlo a su exterioridad, sin pretensiones de reducir todo campo posible a la lógica. Con estas herramientas teóricas se puede abrir un nuevo campo, siempre trascendental, pero no en el sentido clásico, donde sería un trascendental impersonal que está detrás del sujeto, con Deleuze, o un casi trascendental atravesado por la experiencia de lo imposible, inapropiable, con Derrida. Yo por el momento también, pues, por cuestiones de tiempo, creo que me detendría aquí y podemos dejar todo lo demás por el debate. Os agradezco muchísimo por la atención y ahora seguimos. Gracias. Muchísimas gracias, Sara, por esta charla tan exhaustiva. No sé si tenéis preguntas que tengáis ganas de hacer a cualquiera de las tres ponentes. Dinos, Inés. Hola, muchas gracias. Me ha parecido muy sugerentes las tres ponencias. Tengo muchas preguntas, voy a tratar de circunscribirlas a las más prácticas quizá. En primer lugar, para Alejandro, para el primer Alejandro. Mi pregunta sería en relación con las prácticas concretas que podrían producir la desrostrificación. Es decir, más allá de la propuesta de desrostrificar que propone Deleuze y Guattari, ¿qué prácticas nos podrían conducir a ese lugar? Bueno, lo cierro. Para el segundo Alejandro, me ha parecido muy sugerente la propuesta en torno al ritornelo y además se veían muy claramente los tres movimientos distintos del ritornelo, ¿no? que finalmente confluían en un único movimiento. Una pregunta que yo me hice también cuando lo leí es: ¿el ritornelo no es el hábito de diferencia y repetición? Eso por una parte. Y luego, tanto al Alejandro II como a Sara, preguntaría por dónde queda, si concebimos lo virtual como una suerte de pulsión anónima que precede, en algún sentido, a lo real, a lo actual más bien, como las condiciones de hecho que llega a decir Deleuze en algún momento, ¿no? Las condiciones de hecho de lo actual, ¿dónde queda el margen para la libertad? Si es que queda algo así como la libertad, o si tendríamos que dejar de hablar en términos de libertad y tendríamos que hablar en términos de otra cosa. Pero me parece interesante porque la libertad sigue presente, ¿no? En los
proyectos emancipatorios de la filosofía. Bueno, lo lanzo un poco así. Muchas gracias. Empieza tú si quieres, que es el primer preguntado. Encima el primer Alejandro, qué privilegio. Qué presión también. No, también agradezco como yo la pregunta porque es una cuestión que se me ha quedado en el tintero, ¿no? Y además, quienes me conocen un poco saben que estoy un poco obsesionado con ese cómo, ¿no? Cómo desrostrificar, cómo desterritorializar. La primera respuesta que me sale ahí de forma instintiva es congruencia, porque es lo que hablan todo el rato en 1000 mesetas, ¿no? Hablan de que desrostrificar, igual que hacer rostro es político, un acto político, deshacerlo también es un acto político, por lo tanto tiene que venir acompañado de una estrategia, ¿no? Hay una cita, me parece bastante esclarecedora, dice: buscad vuestros agujeros negros, buscad vuestras paredes blancas, conocedlos, conoced vuestros rostros, esa es la única forma de deshacerlos, de trazar vuestras líneas de fuga. Entonces a lo mejor ese, dice más abajo, solo a través de la pared del significante podremos hacer pasar las líneas de asignificancia. Solo en el seno del rostro, del fondo de su agujero negro y sobre su pared blanca podremos liberar los rasgos de rostridad como pájaros. Entonces yo lo que plantearía es verdaderamente un acto político que venga atravesado por una creación, por una producción creativa, positiva, y es en el momento en el de conocer dónde están esas paredes y dónde están esos agujeros negros en nuestro rostro, que normalmente es el rostro hegemónico, ¿no? Y poder plantear qué acciones, qué prácticas puedan separarse de los agujeros negros, qué acciones pueden no rebotar contra las paredes blancas. Yo creo que hay muchas veces que le damos demasiadas vueltas y hay muchas formas de desrostrificar y de desterritorializar súper cotidianas, ¿no? Y más cuando pensamos en algo tan, en inglés el término parece todavía más sentido, ¿no? Algo tan cercano a la face, a la cara, pues es directamente desterritorializar el rostro hegemónico. Es cuestiones de vello facial, de piercings, de colores de pelo, de extensiones, y te vas todavía más, de trazar, desconfigurar la norma e ir más allá de ella, recordando que lo que estás construyendo es rostro y que una vez construido ese rostro toca escapar de él después. No es el momento ese de línea de fuga, toda la línea de fuga reconecta con un territorio, si no sería una pulsión de muerte loca. Entonces el momento es saber que vas a crear un rostro que se va a volver a convertir, vas a producir rostridad. Punto es, una vez producida, salir corriendo y generar otra. Una vez producida, generar otra, pero sabiendo que tienes que pasar sí o también por el rostro, ¿no? No hay otro camino, que es el punto un poco aceleracionista, ¿no? De la única forma de escapar del rostro es produciendo nuevos. No puedes quedarte sin. La única forma de escapar del territorio es producir nuevos territorios, ¿no? Eso más o menos. No sé si puedo interpelar. Sí, venga, vale. Porque es que yo me siento muy interpelado por esa pregunta, por la cuestión de las prácticas, y creo que es muy, o sea, me resulta interesante, curioso, que bueno, durante toda esta mañana hemos hablado mucho de 1000 mesetas, y creo que es interesante, o sea, si ponemos en contexto 1000 mesetas, y vemos en el momento en el que se publica, que es en el 80, vemos todo el trabajo que se estaba haciendo en el postestructuralismo francés en los años 70. O sea, por ejemplo, lo que está pensando Foucault es la cuestión de la estrategia revolucionaria, la cuestión de la organización revolucionaria. Y al final, con toda la contrarreforma neoliberal, Thatcher, Reagan, ¿qué les pasa a Foucault? ¿Qué les pasa a Deleuze-Guattari? Que precisamente hacen este giro hacia la ética. Entonces, yo lo que quería preguntar y proponer es que igual, o sea, es evidente a mí, yo cuando empecé a leer a Deleuze, inmediatamente ética, nos lleva mucho hacia la ética. Bueno, ¿cómo lee el mismo Foucault el Antiedipo? Como un libro de ética, cuando precisamente Deleuze y Guattari insisten mucho en que están haciendo un libro de filosofía política. Igual es un momento de volver a pensar la cuestión de la estrategia, un momento de pensar otra vez la cuestión de la organización. O sea, porque al final, ¿qué hemos estado haciendo estos últimos 50 años, después post-mayo de 68?
pensar la ética, piensas en los colonialismos, postcolonialismos, teoría queer, etcétera, sí, se han abierto nuevas voces de subjetividad, etcétera, etcétera, pero, coño, que de alguna manera también están comiendo los fascistas. Entonces, o sea, que creo que es interesante que también nos planteemos eso. Un pequeño apunte que también es súper interesante el salto que se da de Antiedipo a 1000 mesetas. Precisamente al Antiedipo no hay ninguna sola mención del cuerpo sin órganos canceroso. Hay un Antiedipo es full desterritorialización, dale a tope compañero, no importa nada. Y luego él se da cuenta en lo que se han convertido sus estudiantes y dice, vale, hay que frenar un poquito porque no se nos están... Yo creo que ellos pensaban que no se nos están entendiendo. Entonces, 8 años después, 1000 mesetas, cada meseta viene acompañado de un discurso ético al final. Es decir, el más ejemplificador de esto es cómo haces un cuerpo sin órganos, ¿no? Que es todo el rato prudencia, no desterritorialices demasiado, etc. Entonces yo creo que ahí sí que hay una pragmática, sobre todo, y una ética hay un devenir revolucionario. Es interesante pensar cómo, hasta qué punto, está la pregunta siempre de Spinoza, ¿no? De qué puede un cuerpo, pues es lo mismo, ¿no? Pensar, yo creo que sí que hubo un momento revolucionario, sobre todo en el Antiedipo, donde cargan las tintas, no se hacen entender o se les olvida que se tienen que explicar de vez en cuando, y las menciones al cuerpo sin órganos canceroso, etcétera, en 1000 mesetas yo creo que sí pueden apuntar a una línea de estrategia para esta reconfiguración de subjetividades, porque es lo que un poco lo que decía Alejandro, no es abolir las diferencias, sino que producir nuevas. Ahora bien, hay que ver cómo se comunican entre ellas o hasta qué punto producimos, porque a lo mejor producir de forma alocada tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Entonces solo quería apuntar eso, que en 1000 mesetas creo que es una rectificación de ese impulso esquizoide en el peor de los sentidos, que ellos intentan como decir, vale, echar freno, madre mía. O sea, como por continuar un poco esto, después ya os dejo seguir las preguntas y también podéis responder, porque como el otro día en una charla sobre pensamiento hispanoamericano, bueno, como que llevamos a colación a Spinoza y a Deleuze y Guattari, y se preguntó mucho sobre el tema del reconocimiento. Entonces, como que existe un poco esta duda de cómo conciliar como la lucha por el reconocimiento, ¿no? Que también va pues un poco en este diálogo que estáis teniendo, con esta estrategia de desrostrificación, de desterritorialización de la significancia o de la identidad que se construye y se queda como estanca, pero entendiendo también que en el presente hay una realidad social como muy concreta que nos está como llamando un poco, ¿no? Que es esta lucha por el reconocimiento de pues, ciertas existencias, llamémosle de esa forma, que son minoritarias y que necesitan de un reconocimiento para poder operar como en la realidad, ¿no? Pues un reconocimiento político que después se convierte en un reconocimiento político jurídico, ¿no? Entonces, bueno, como que últimamente estoy como un poco obsesionada con cómo hacer como una teoría deleuziana del derecho para poder abordar como esto. Entonces, bueno, pues si tenéis como ideas, pues igual no sé, me interesa como este diálogo. Sí, yo creo que a veces pecamos de querer encontrar en 1000 mesetas o en Deleuze respuestas para problemas que tenemos ahora. En el sentido de que, por ejemplo, a propósito de la estrategia política, ¿no? Deleuze y Guattari en 1000 mesetas están constantemente diciendo que no existe algo así como un programa, no puede existir algo así como un programa, en términos ontológicos. Es decir, lo que se da fruto de encuentros que no se pueden prever. Entonces, tratar de prever qué encuentros posibilitarían
forma de emancipación. Entonces, en términos de estrategia política que se nos plantea hoy como necesaria para poder contrarrestar el asedio filofascista que está hoy en ciernes, y ni siquiera en ciernes, sino que está ya sobre las cabezas de todos y todas, quizá necesitemos un programa que no pase exactamente por la ontología de Deleuze, o no necesariamente por ahí, o por lo menos que se establezcan distintos planos, porque Deleuze está hablando de una emancipación que no es exactamente una emancipación en términos de la política tal y como se entiende hoy, la política, la petit política, ¿no? Sino en términos de emancipación ontológica, es decir, de venir desrostrificarse, algo así, ¿no? Si tú sales hoy en día al estrado político y dices que hay que perder el rostro, no consigues nada, no consigues nada, son otras cosas las que habrá que decir. Y no por eso no significa que sea súper interesante entender qué significa algo así como la desrostrificación, para la cual no puede haber un programa, sino que más bien habrá que proponerse un tipo de encuentros distintos a los que hemos tenido. No sé, a lo mejor, no lo sé, pero sobre algunos regímenes de signos existen algunos regímenes de signos que no presuponen el rostro. Lo que Deleuze y Guattari llaman comunidades primitivas, por ejemplo, ¿no? No existe algo así como el rostro. Bueno, pues igual un encuentro con ese tipo de comunidades podría implicar una alianza, un devenir distinto. Pero eso, en términos políticos, de intervención política hoy, aquí, contra los fascistas que vienen a la universidad, no tiene sentido. O sea, hay que establecer como distintos planos de intervención, creo. Si quieres, vamos con tu pregunta. Bueno, maravilloso debate. Yo no me voy a meter, porque no tengo nada que decir, sinceramente. Bueno, sí, me ha parecido un buen apunte ese, que muchas veces, o sea, pienso que los libros, en concreto 1700 y Antidipo, son los libros, por utilizar ya mi lenguaje, más actuales en el sentido deleuziano de la palabra, pues están ligados a un contexto muy presente. Y pienso que a veces eso, se tiende a tomarlo como algo que es nuestro presente y a veces no es así. O sea, hay que coger ciertas cosas y otras no. Pienso que los otros libros tienen más virtualidad que se puede prolongar, porque no hablan de cosas concretas. Ese apunte. Me preguntaba, me acordaba que tengo esto. Dos cosas, voy a ser lo más breve posible. Si el hábito es el ritornelo, el hábito de diferente repetición. Yo creo que no, creo que el ritornelo más bien sería el conjunto de las tres síntesis del tiempo. El hábito sería la primera, el hábito podría ser el primer momento del ritornelo, cuando con nuestros hábitos construimos un orden. Pero finalmente, cuando se libera, ¿no? En el último, cuando se abre, eso es la forma pura del tiempo, en realidad. Creo que en diferentes repeticiones es la tercera síntesis. Y hay algún fragmento donde, es que ahora no recuerdo cuál, pero lo voy a decir de memoria, igual estoy equivocado, donde dice algo así que el ritornelo es precisamente la forma pura del tiempo. O sea, otra forma de llamar a la forma pura del tiempo. La forma pura del tiempo es también la imagen cristal y la imagen tiempo, es decir, es el conjunto de lo actual y lo virtual, o en diferencia de repetición, el conjunto de las tres síntesis. El hábito sería una de ellas. Eso es lo que creo. Y luego, preguntabas también si esa dualidad virtual actual, ¿dónde queda la libertad? Creo que en el libro sobre Kafka dice algo así como no la libertad sino una salida. Entonces yo creo que en Deleuze la palabra libertad no se utiliza demasiado. Para empezar, habría que denostar la libertad de arbitrio, eso nunca puede ser, porque la libertad de arbitrio supone un sujeto sustancial, un yo. Entonces sería más bien una libertad ligada a qué movimientos virtuales puedo encarnar que me libere, que produzca una línea de fuego, que produzca una salida. Pero la cosa es, lo virtual y lo actual son igualmente reales. ¿Qué quiere decir esto? Que tú cuando actúas ya estás actuando de manera virtual, por decirlo así. Entonces la pregunta no es qué margen queda mi acción, sino qué tipo de acción encarnan acontecimientos que suponen líneas de fuga y qué tipo de acción encarnan acontecimientos que cierran, ¿no? Que imposibilitan, que nos cierran en un único camino. Entonces yo diría eso, no la libertad sino una salida. Eso es lo importante, yo creo que debes. Y ya está. Vale. Sara, si quieres contestar. Sí, la pregunta era también sobre la libertad, ¿no? Vale. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Alejandro. Seguramente no hay, me parece, salidas definitivas posibles, sino movimientos posibles con los cuales encarnamos virtualidades. Así que estoy muy de acuerdo. Y también para añadir
hay un cote derridiano, ¿no? Porque la pregunta me ha hecho pensar mucho en Maldarship de Derrida, donde se habla de arqué como principio tanto organizador como desorganizador, ¿no? Porque la palabra arqué, que es principio, está presente tanto como principio organizador de un archivo, porque lo digo porque Derrida pone en relación el archivo con lo virtual, entonces me ha llamado la atención por eso. El mismo principio que organiza el archivo, el arqué, puede ser entendido como una pulsión anarchívica, dice Derrida, pulsión anarchívica. Entonces hay el principio organizador es el mismo principio que entrópicamente puede reconfigurar el archivo y dentro de eso crear una nueva posibilidad de articulación posible de la virtualidad del archivo mismo. Por eso yo entendería el tema de la libertad dentro de un campo posible de actuación como movimientos posibles a partir de esa pulsión, ¿no? La pulsión anarchívica me parece una noción muy importante porque evitamos así de fetichizar el principio organizador en línea con el discurso que hacíamos antes en la intervención como principio único y determinante, entonces no habría un determinismo en el paso de lo virtual a lo real porque cada virtualidad puede siempre de nuevo reorganizarse según esta pulsión entrópica, podemos decir, que está íncita, es intrínseca en el archivo mismo. Y eso nos permite salir, creo, de un determinismo de la libertad. Es un poco así. Gracias a Ana que me enseñó aquí. Dice, el ritornero es la forma a priori del tiempo. O sea, que no es el hábito es un momento de ese a priori total del tiempo. Gracias, Ana. Gracias, Sara. Ah, vos. La cuestión es, el hábito no tiene ya la segunda y la tercera síntesis pasiva incluida en él. ¿En qué sentido? En el sentido de que el hábito es una retención. Es una retención y un arrojamiento hacia algo que no es, claro, el hábito no es ya el mismo. O sea, sí. yo creo que en ocasiones como que establece una serie de sucesiones de puntos para luego decir todo esto hay que como que tirar la escalera después de haberla subido, ¿no? Como diría Wittgenstein. Y creo que el hábito en el fondo reúne ya en sí mismo todo el resto de síntesis pasivas. Pero, o sea, lo reúne en el sentido que después del hábito se dan las otras dos. Pero las otras dos no se someten al hábito. En el sentido de que la repetición, la contracción del hábito ya te arroja un futuro que no puede ser previsto por el propio hábito y ya asume un pasado que pone en juego para poder suceder. Yo no estaría muy seguro de eso. Bueno, no sé, Rolando. Pero en la primera síntesis del tiempo es precisamente, o sea, el pasado es, o sea, digamos que de alguna manera el hábito podría poner a operar eso, pero como en un plazo muy corto. O sea, no es este pasado inmemorial, la segunda síntesis, y el pasado luego que se afirma la diferencia del avenir. O sea, es muy, o sea, no sé, yo tampoco lo veo. O sea, yo puedo entenderlo en que a partir del hábito se generan las otras dos síntesis, pero no en el sentido de que el hábito que las otras dos síntesis pueden estar incluidas o sometidas al hábito como principal. O sea, no en términos de sometimiento, sino en términos de que en el momento en el que se produce un presente ya está incluida la diferencia entre el presente dura. Pero no del todo, no es la diferencia de lo virtual, por decirlo así, simplemente una sucesión de ahoras infinitos, pero no está asegurado que eso dé lugar a algo nuevo, esa es la cuestión. Para que dé lugar a algo nuevo se tiene que constituir el pasado, un pasado virtual que da lugar al presente y a partir de ahí se genera un porvenir, una tercera síntesis. El hábito por sí mismo yo creo que no da lugar a la diferencia. O sea, es una diferencia, pero que se quedaría como el segundo aspecto del ritornero, en el cliché, en repetir siempre lo mismo, repetir siempre el mismo hábito. Yo creo, bueno... Pienso yo. O sea, tú harías esta igualdad, hábito, forma pura y vacía del tiempo. No, yo creo que la forma pura es la condición de posibilidad de que exista el hábito, pero que se descubre una vez el hábito se instaura. Vale, pero por entonces... eso llaman al hábito la fundación, claro. La fundación del tiempo. Ahora bien, en el momento en el que tú contraes el signo A y ya prevés imaginariamente que se va a producir el signo A, apóstrofe, lo que sea, eso ya es un sentido distinto. Ahí saca una diferencia que te arroja un tiempo distinto. Pero siempre la misma diferencia, es A, B, A, B, A, B. Eso es lo que yo creo que no. Yo creo. Por eso se necesita el pasado puro. Si me permitís, como ya tenemos como un pequeño
exceso de tiempo. Seguimos debatiendo esto en la cafetería si queréis, terminamos con esta mesa que ha sido una mesa excelente, que ha dado un debate muy chulo, y nos vamos todas a comer, ¿vale? Muchísimas gracias. O a desayunar tú, Sara, pobre. Hola. Gracias.